Amén. Yo creo que si en todo consideráramos a nuestro Señor y esperáramos con paciencia su respuesta, de verdad que encontraríamos sabiduría en eso. No tomaríamos la iniciativa de operar en la carne y hacerla a la que nosotros queremos, a lo que creemos nosotros, a lo que nos enseñan nuestros padres, a lo que nosotros nos tocó movernos. Entonces, el libro de Romanos, y aquí haciendo solamente un poco de síntesis, hay varios libros que nos hablan del ser guiados por el Espíritu. Uno, sobre todo Romanos, en el cual habla sobre nuestra naturaleza. Pablo expone nuestra naturaleza. Y Juan, como también leía mi hermano Rodrigo, en muchos versículos nos hace ver que somos hijos y que somos hijos de luz. Entonces, en eso debería notarse en nosotros, en nuestras vidas, que somos guiados por su Espíritu. Dice en un versículo bíblico que cuando habla Pablo, dice, en esto serán conocidos los hijos de Dios, que son guiados por su Espíritu. Cuando habla de eso Pablo, es que nosotros deberíamos ser conocidos por tomar decisiones guiadas por su Espíritu. ¿Ya? No en nuestra carne, no en nuestro deseo, no en nuestra concupiscencia, sino más bien operar en el Espíritu, en todas las cosas. Nosotros como pastores, lo hablábamos la otra vez y decíamos, ¿quién está por encima de nosotros? No somos una corporación que tenemos un obispo, no tenemos alguien a quien rendirle cuentas. Nosotros yo, claro, tengo que rendirle cuenta al pastor Nelson, a la pastora Verónica, pero ellos no tienen arriba a alguien como una autoridad máxima, visible, como humana. Como era antiguamente la Jesús Te Llama, que estábamos dentro de una corporación, etc. Y lo que decíamos, al único que tenemos es al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser guiados por Él, porque si no podemos meter las patas, como pastores. Entonces usted se va a encontrar en que muchas de las cosas, y usted dice, pero aquí hay cosas que están cambiando, que ahora cambiaron esto, que lo otro. Deje que su carne, hermano querido, con toda su estructura, se someta al gobierno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que guía a la iglesia, bajo el fundamento de la palabra. Amén. Entonces ambos se complementan. Tanto el Espíritu, la guía del Espíritu, como el fundamento de su palabra en nuestras vidas. Por eso que uno ve en Hechos, cuando habla en Hechos 2 sobre los primeros cristianos, permanecían unánimes, dice, en la doctrina de los apóstoles, en un fundamento. Hoy día tenemos la palabra, en oración y ruego, guiados por su Espíritu. Ese era el fundamento de la primera iglesia, y ese fundamento no ha cambiado sobre la iglesia de hoy. Entonces, nosotros debemos de entender que debemos de sujetarnos tanto a su Espíritu como a su palabra. Amén. Vamos a darle un poco de base a esto, y dice Romanos 7:18. Vamos a Romanos, como les dije, Romanos, Pablo nos expone una de las cosas que nosotros todos luchamos, que es nuestra naturaleza. Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpecito de muerte?
Gracias a Dios. Gracias Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos lo que decía mi hermano. Tenemos una ley. Claro, el hombre viejo murió, ¿no es cierto? Estamos claros doctrinalmente que nosotros recibimos al Señor. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. El hombre viejo crucificado está. Ya ese hombre no tiene gobierno sobre mí, pero sí hay una ley que se revela en nuestra carnecita, que es la ley del pecado. Entonces cuando dice esto Pablo aquí, dice que, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, es porque justamente nuestra carne es la que nos lleva a hacer el mal. Esa ley que, que mora en nuestros miembros nos lleva a hacer lo malo. Y aquí siempre vamos a entrar, yo creo que todos ya de alguna manera hemos escuchado esto, pero sí lo quiero traer de una forma más práctica. Muchas veces nosotros creemos que somos dominados solamente por nuestro cuerpo cuando lo vemos de alguna forma desde el punto de vista sexual, deseos sexuales. Pero eso es lo ínfimo, pues, hermano. Hay un montón de otras cosas que exacerban nuestra carne. Por ejemplo, un carácter no tratado. Por ejemplo, alguien que tenga problemas con su emocionalidad, también actúa en su carne. Entonces todo eso nos hace llevar a ver que siempre, continuamente nosotros vamos a estar luchando con esta ley que está en nuestros miembros. Pero dice aquí, el 22, porque según el hombre interior, que es nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Claro, nosotros venimos a la iglesia, nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo y nos deleitamos en el Señor, ¿verdad? Porque tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros salimos de aquí para afuera a ver qué hacemos? ¿En qué nos deleitamos? ¿En nuestra carne o en la ley de Dios? ¿O en Él? ¿En qué nos deleitamos? Entonces, nosotros siempre vamos a pasar, hermanos. Y esto quiero que siempre va a haber, entre comillas, cuando siempre se dice que aquí hay dos personas, claro que hay dos naturalezas en nosotros, morando y luchando una contra la otra. El pastor William siempre lo graficaba de la forma, al que más alimentes, ese va a ganar. Lo graficaba siempre así. Porque era, o te metes más con el Señor y vas a hacer que tu hombre interior crezca, o si te pasas todo pensando en las cosas de tus deleites, de tus deseos, tus propósitos, etcétera, etcétera, vas a actuar en la carne. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a tener esa lucha constante, todos los días, hermano, diariamente, hasta que el Señor nos lleve. Ya nuestra carne y nuestro espíritu siempre van a estar luchando esas dos naturalezas en nosotros. En todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el que se crea más pequeño en el reino hasta el que tenga una función o un rol más grande. Todos vamos a luchar. Pablo mismo, pues, hermano, exactamente. Pablo mismo, siendo él un hombre que negaba su propia carne para hacer y deleitarse en el Señor. Aquí entran varios conceptos. Por ejemplo, entra rápidamente el concepto de renuncia, el principio de renuncia. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestros deseos y esos deseos uno tiene que renunciar porque muchas veces no son el deseo del Señor. Entonces entra rápidamente ese principio a actuar en nosotros diariamente, de renuncia hacia nuestros deseos, nuestros placeres. Entonces aquí es cuando nos habla sobre esta carne y la inclinación al pecado. Y en el 8.8 más adelantito dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fuerte, ¿verdad? Yo creo que reflexione un poco este versículo porque de verdad es que uno podría decir, presentarnos delante del Señor, oliendo a carne, no es agradable al Señor. ¿Qué es oler a carne?
Dentro de todo lo que podemos vivir, se los dije, un carácter no tratado. Vengo todo enojado. Vengo con toda la angustia y no la he podido resolver. Vengo ansioso. Mi mente, exactamente, pastor, gracias. Todas esas cosas. No estoy aquí. Estoy en el celular como mi hermana que está haciendo sonar ahí los deditos, tic, 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 tic. Entonces, ¿dónde estamos, por hermano? ¿Estamos aquí operando en la carne o estamos en el espíritu? ¿Usted cree que por venir a la iglesia estamos en el espíritu? No. No. ¿Puede que hayamos ministrado en el espíritu? Sí. ¿Cuántos se conectaron en el espíritu? No lo sé. ¿Quiénes vieron lo que hizo el Señor? Tampoco lo sé. Pero sí algo sé, que nosotros debemos presentarnos agradablemente delante del Señor. Y ese agradablemente tiene que ver con estar en el espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu de Dios debe de guiarnos en todas las cosas, aparece un poco lo que está en Romanos un poquito más adelante, el 9, ahí mismo, después del 8, dice, mas vosotros no vivís según la carne. 8:9, sí. Sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, recién decía mi hermano este versículo, si Cristo está en vosotros, el cual en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Y si el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora, hace un culto en ti, edifica en ti, habita en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Puedes hacer morir las obras de la carne? Sí. ¿Cómo? Guiado por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros estábamos ministrando y el Señor nos llevó a soltar el control, es justamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome gobierno sobre las cosas. Cuando nosotros dejamos que Dios tome gobierno sobre todas las cosas, nosotros estamos confiando, estamos en Él. El Espíritu de Dios está morando en nosotros y está habitando en nosotros. Soltamos el control, soltamos el miedo, soltamos la tristeza, etc. Nuestra ansiedad, toda quedó ahí y nosotros dejamos esas obras de la carne a un lado y las hicimos morir. Porque ya no tiene gobierno sobre nosotros. Entonces eso es lo que hace continuamente el Señor en nuestras vidas. Continuamente nos está confrontando nuestra carne. Continuamente, hermano. Si usted ha visto, y esto es doloroso, ya lo va a llevar a arrepentirse. El ser confrontado, cuando el Espíritu Santo te confronta con tu carne, te va a llevar a arrepentimiento. Te va a llevar a decir, chuta, lo hice mal. Tomé mal la decisión. Me apuré. Lo hice mal. Esa es carne, pero es el Espíritu Santo trayendo convencimiento en nosotros de que lo estamos haciendo mal. Es lo mismo que, y esto lo vamos a ver un poco en los matrimonios, es lo mismo que en el matrimonio, porque tú le puedes hacer ver a la otra persona 101 vez qué cosas se están haciendo mal, pero mientras, estoy hablando de un matrimonio cristiano, alguien que son guiados por el Espíritu, si la otra persona, el Espíritu Santo no lo convence de ese pecado, no lo lleva a arrepentimiento, nunca lo va a ver. Y no va a haber cambio. No va a haber cambio porque no lo está viendo. Exactamente en nosotros, la relación que tenemos con nuestro Dios, exactamente lo mismo. Entonces, por eso,
en nuestro rol como pastores, en muchas veces es un rol que no es, ¿cómo se puede decir, pastores, como agradable? Es un rol en el cual yo le decía al pastor de repente, tenemos que ser jodidos, po. Y es porque nos tocó ser pastor, po. Entonces cuando nos tocó tomar esa función, ese rol, es porque nosotros debemos de mostrarle en parte lo que usted no está viendo y confrontar. Entonces si nosotros le decimos, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esto y lo otro, o le damos la vuelta así como para que usted lo entienda, ya la primera vez le vamos a dar la vuelta para que lo entienda, ya la segunda quizás no va a ser tanto, ya la tercera le vamos a decir, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que este es su problema. Y yo creo que usted tiene que arreglar este tema con el Señor, arrepiéntase y véalo con el Señor. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento, hermano, no hay cristianismo. No hay cristianismo en nosotros. Debemos de continuamente ver que esa carne que está en nosotros debe de ser muerta. ¿Y cómo muere? A través del arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo en su palabra cuando Él comenzó su ministerio, arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos ha llegado. Entonces, claro, a nosotros de verdad que se nos mira burlescamente como evangélicos cuando nuestros hermanos pentecostales se colocan a decirle, arrepiéntete, arrepiéntete. Sí, pero al final ese es el fundamento. Ese es el fundamento de nuestro cristianismo. Que nos arrepintamos de nuestro pecado y de nuestra maldad. No es complaciente Dios con el pecado, hermano. Para nada. Él aborrece. Aborreció tanto que por justicia envió a su Hijo. Porque si no, no nos hubiera acercado. Usted huele uno a carne, así, hediendo a carne. Va delante del Señor, te mira al Padre. Si no te ve a través de los ojos de Cristo, está sonado. Porque es abominación delante de Él. Él no tolera el pecado, Él rechaza el pecado. Por eso que Adán tuvo que salir del paraíso. Entonces, cuando usted se presenta delante de Dios, no es que aquí viene el mejor de los hijos a presentarse delante del Señor. No, por mis obras, mira, Señor, lo que hice hoy día, le prediqué a 3. Mira, Señor, hoy día le profeticé a 1. Mira, Señor, hoy día cayeron 3 para atrás. Claro. 5 usaron el balde, dijo la Juanita. No, pues, hermano, esas son puras obras. En tu nombre. Claro, en tu nombre. Y nos presentamos y el Padre nos ve y al final nos ve, ¿quién no mira? Ni una de nuestras obras nos justifica vernos a través de Cristo. Nuestra única justificación está en Cristo, nuestras obras no, hermano. No es por obras, dice Santiago. Gálatas, ¿para qué hablar? Es por la fe en Cristo. De lo que decía aquí el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ninguna condenación vamos a tener, dice el 8.1 de mismo Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí siempre el pastor Nelson lo ha dicho, y esto es un tema legal, que aquí explica Pablo, que vuelve a decir que la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús es la nueva ley que está sobre nuestras vidas, y el pecado ya no tiene gobierno sobre nosotros. Pero si nosotros obramos en nuestra carne, sí o sí vamos a estar pecando y se va a estar librando esa lucha entre nuestro espíritu y la carne. Vamos a Juan. Juan tiene otra perspectiva y complementa lo que habla Romano. Por eso que cuando mi hermano Rodrigo habló también de Juan, de Primera de Juan, justamente hay versículos que complementan esto y que creo que es lo que el Señor quiere hablar a la iglesia el día de hoy. Porque si no, no habría dado 2 veces lo mismo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo
Primera de Juan 2:20. Y conocéis todas las cosas. Y el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cuál es la unción del santo? Claro. Bueno, ¿qué creen ustedes que es unción? Una capacidad. Una capacidad. ¿Qué más? Gracia. ¿Quiénes ungían? En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que más? Los reyes. Genera autoridad. Amén. Amén. Un sello, exactamente. Apartarse. Todos tenemos eso. Dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando dice conocéis todas las cosas, hay un versículo bíblico que la Gabrielita se lo estaban enseñando y decía, y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Todas. Entonces, cuando nosotros de repente decimos, por ejemplo en el 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste y de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, permaneced en Él. Entonces el Espíritu de Dios, el que guía, debe de guiar nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos va a recordar cada una de las palabras. Entonces, cuando usted tiene una relación con el Señor, con nuestro Rey, con el que gobierna nuestras vidas, nosotros vamos a entender que es Dios operando en nosotros, su Espíritu operando en nosotros. ¿Ok? ¿Quedaron claros ahí o no? Los vi medios perdidos, como que se me fueron. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Voy a reforzar esto ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínense qué fuerte. Es fuerte porque dice aquí, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo nomás. No hay otra. No hay término medio. ¿Ya? No hay no sé qué podría salir de una mezcla entre luz y tiniebla. Gris nomás. Penumbra. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ame a su hermano. Ámelo. Yo creo que el Señor ha hablado harto. Ah, ¿qué dice? Te amo. Porque es de verdad que es el único vínculo en el cual la vez anterior yo les hablaba del amor y les decía que no es que nazca, si nosotros de repente en nosotros no nace muchas veces el amar a una persona. Pero si Dios, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, como leíamos en Gálatas la vez anterior, Él nos energiza, opera en nosotros para poder amar desde Dios a esa persona. Hermana. Pero también uno siempre escucha esta palabra de amar al hermano. Pero con el tiempo uno también, yo he visto, no sé, porque claro, tú te tiendes a esforzar por amar al hermano en Cristo. Sí. Pero dejas a un lado a tu hermano carnal que no profesa la misma fe o simplemente no piensa lo mismo que tú. Entonces claro. yo ahí... no, pero esto en general. Yo que de repente nosotros, los cristianos, tendemos a rechazar a nuestros hermanos carnales. Ya, ok. Y a aceptar más a nuestros hermanos espirituales. Claro. Pero también eso da testimonio en la familia sí. de quiénes somos. Ah, sí, pues exactamente. No estamos cumpliendo un mandamiento que dice ama a tu hermano.
Sí, po. A tu prójimo, dice. A tu prójimo. o a tu hermano, Sea cualquiera, o a tu mamá, prójimo. a tu papá, que no, Sí, po. No hay excepción. que no, claro, que no predica, no profesa la misma Claro, fe, claro, porque, claro. hemos visto familias que se han destruido porque uno profesa la fe cristiana y deja a un lado a la familia. Entonces Sí. la forma, yo pienso, de llevar al cristianismo a tu propia familia es amándolo, Exactamente. enseñándole el amor de Cristo en tu casa Sí, po. primeramente, po. Exactamente. A los suyos, po. A los suyos, A los suyos. primeramente. Pastor. Lo que pasa es que en el contexto que lo estás explicando y de la forma que uno tiene que entenderlo Sí. correctamente no son excluyentes, porque desde lo más cercano a lo más lejano podríamos decir ama a tu hermano, Cristo, Amén. ama a tu prójimo Exactamente. y aún ama a tu enemigo. Sí, po. Y el Señor Nos manda a todas esas amor, tres. Y en todas ellas aplica el mismo principio, que lo dijo bien nuestro hermano Marcelo. No es un sentimiento, Amén. es una decisión. Exactamente. Yo debo decidir Sí. amar a mi hermano, a mi prójimo y aún debo decidir Amar a mi enemigo. Amén. según el contexto. Sí, que po, quieras exactamente. explicar, tú vas a poder profundizarlo en cualquiera de sus ámbitos. Amén. ¿Les quedó más claro? Sí, más profundo. Qué bueno, gracias, pastor. Sí, Pero yo creo que sobre todas las cosas, si bien cuando te decía uno se esfuerce, es cierto, pero hay algo fundamental que no es que yo ame con lo que yo tengo, claro, sino que yo tengo que amarlo con el amor del Señor Jesús. exactamente. Y ahí marca la diferencia. Así es. Porque aún a mi esposo, siendo que tenemos un amor, digamos, de pareja, Sí. aún a él tengo que amarlo con el amor De Cristo. Así Son es. amores diferentes Sí. en el sentido del contexto. Porque el amor de Cristo es mucho mayor. Mucho que un mayor. amor que se Es guía el por ágape completa. sentimientos, Sí, po. sino que esto se guía más bien por la cabeza. O sea, yo tengo que tenerle paciencia, amarlo, pero en el amor, entendiendo que es el amor de Jesucristo, el mismo que me tuvo a mí, la paciencia que me tuvo a mí, yo tengo que tenerle al de él. Exactamente. Ahí va el amor de Cristo, ahí va a Amén. marcar la diferencia. Amén. Es Amén. un amor con perdón. Amén. Hermana Mirta. Y con todos los frutos del Espíritu. Amén. Hay que tenerle paciencia, 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 Más ejercicio. paciencia, paciencia. Hermana Mirta. Yo creo que el concepto de amor siempre lo utilizamos y hay que amar. Ahora lo que dice aquí la hermana Marisol es ¿qué es amar? ¿Cuáles son las características que deben manifestarse o las acciones que deben manifestarse en nosotros que indique de que estamos amando? Claro, Porque el amor lleva consigo evidencias. así es. Yo creo que muchas veces se habla mucho del amor, Sí, pero se habla muy poco de lo que son las evidencias del amor. sí. Eso se llama incoherencia. Conéctense a la sesión de incoherencias y va a entender que hay cosas que uno cree, otras que piensa y otras que hace. Y eso es el problema con el amor. Decimos amar, pero no amamos verdaderamente. ¿Por qué? Porque decimos en lo profundo amar algo y no le amamos. Por eso es que decía mi hermano Alex la otra vez a través del versículo bíblico que decía, el que me ama, obedece y guarda mi palabra. Entonces eso es profundo, po, porque siempre estamos esperando que sea en nuestro amor, muchas veces se da solamente en el aspecto de, natural, humano, pero esto tiene que ver más profundo. Pero solo para cerrar y hacer como el tema del énfasis del amor y conectando todos los puntos que se hablaron, lo que decía la tía Marisol es justamente lo que debe de pasar en uno. Es que el amor de Dios nos lleve a amar a la otra persona. Porque nuestro amor no es suficiente. Nunca lo va a ser. Porque nuestra carne nos va a hacer tener un tope de amor. Un tope, condicionada, porque es nuestra carne. Porque, pucha, de nuevo este hermano, de nuevo este me está haciendo lo mismo, de nuevo viene con la misma tontera, y de nuevo esto. No coopera el prójimo. Entonces, de nuevo estamos en la misma. Entonces, cuando estamos en esa, nuestro tope de amor llegó al máximo, al tope. Ahí está nuestra carne. Pero cuando somos guiados por el Espíritu y estamos en Él,
viene ese amor del Padre, su misericordia para mirarle en amor y decir, claro, este pajarito por eso queda así, pues. Aunque el prójimo se resista. Entonces ahí se devela en nosotros y vemos con los ojos de Él y le podemos amar al otro. Y a eso es donde decía la palabra anterior en Gálatas, que nos energizas, opera por sí solo. El amor de Dios opera por sí solo en nosotros para entregarle a otro. No es de nosotros, no es como dice, no es que nos esforcemos, hermano, esfuércese en amar. No, porque al final tiene que ver eso, es pura carne, po. Esfuércese, véalo, hermano, mire usted, hágalo aquí, hágalo allá. Eso es carne, po, hermano. Carne, hermano. Me voy a compartir algo personal. Pues ayer yo estaba molesta con los chicos por razones X. Sí, Enojada por ellos. sí te callamos. Estaba molesta. El cuerpo del delito. Pero ¿sabe qué? El Señor de repente me llevó y me dijo, me llevó a pensar en qué haría Jesús en mi caso. Amén, ¿Qué haría Jesús en mi caso? Y ahí quedemos. amén. Porque cuando nos ponemos en el lugar de Jesús, uno no puede arremeter y decir, oye, no, porque Jesús no lo haría. No actúas en injusticia, por hermana. De una manera lo haría así. Actúas en justicia cuando estás en Cristo, po. Y por eso lo comento, porque de repente uno arremete con su carne, con mis emociones, Sí, con po. mi rabia, mi enojo, exactamente. pero no se acuerda de Jesús en Sí, ese momento. sí, pues exactamente. En cómo reaccionar. Ahí uno se bloquea, po. ¿Quién nos enseña? ¿Qué hay que tener No, ahí- la Biblia encima? Hay uno que ha bloqueado. ¿Saben qué? Una de las cosas que ustedes tienen que entender entre andar en la carne y el espíritu es que siempre vamos a pasar de un estado a otro. Lo que no tiene que pasar en el cristiano es que nos quedemos pegados en un estado permanente de carne. Eso es lo que no tiene que pasar. ¿Usted se puede enojar? Sí, se puede enojar. ¿Puede estar triste? Sí, puede estar triste. ¿Puede tener miedo? Sí, puede tener miedo. Pero usted no se puede quedar en ese estado permanentemente una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, porque usted va a estar operando en la carne. 3 meses. Tiempo perdido delante del Señor. Y ahí es donde entra Satanás. Porque donde ahí dice huele a carne y él anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Usted qué cree que el león anda buscando carne, por hermano? Si eso es lo que anda buscando Satanás. Eso anda buscando. Entonces cuando se pega la olía por acá, a ver, vamos viendo dónde huele. ¿Ah? A ver, ¿a quién me agarro acá afuera de la puerta hacia afuera? Dice Satanás. Justamente porque operamos en la carne. Muchas veces. Entonces la idea es que nosotros no operemos en la carne, hermano. Nosotros la idea es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hijos de Dios. Veamos a Dios como un Padre, veámoslo a Él primeramente. Lo que hizo mi hermana fue confrontarse, arrepentirse, decir cómo miraría esto Cristo, cómo lo haría a Él. Y usted hace lo mismo con sus decisiones, con sus cosas. Y aquí quiero pasar rápidamente para ir terminando y no alargarlos más. Es de que hay algo que dijo la hermana Marisol de los frutos del Espíritu. Usted va a leer todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Están todos ahí. Va a ir a Gálatas y se va a ver todas las obras de la carne. Tiene para entretenerse buen rato. Pero lo que va a encontrar usted, y que lo que por lo menos yo he encontrado durante estas últimas 2 semanas, es una palabra que es la que dijo la tía Marisol y que yo la repetí harto, que es la paciencia. Es la paciencia. Gracias, pastor. No satisfagáis los deseos de la carne, dice. Digo, pues andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleites, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Para eso, solo arrepentimiento, hermano. Si Dios se le revela en esto, en muchas de estas cosas que están operando en su carne,
usted va a tener una batalla ganada porque va a ser guiado por el Espíritu de Dios y va a estar venciendo con el Espíritu de Dios esa lucha que está internamente en ustedes. Porque una de las cosas que, por ejemplo, operan, aquí idolatría tiene que ver con el corazón, ya para que no diga que aquí solamente los que encienden un santo, no, corazón. Hechicería tiene que ver todo lo que es sensual, todo lo que tiene que ver con los sentidos. O sea, no tiene que ver solamente con esta cosa de que ya le estoy haciendo un vudú aquí, le estoy colocándole, le estoy quemando, etc. No, no, hermano. Eso sí existe, sí existe. Esas son obras de tinieblas. Pero obras de la carne a través de la hechicería, todo tiene que ver con los sentidos. Todo. Todo. Pero no, todos los sentidos sí tiene que ver con, no sé, hasta con el dinero, que puede quedar uno encantado con la plata. Uno que puede quedar encantado con, hablábamos ayer de los celulares. Encantado con un montón de cosas que generen placer solamente a través de los sentidos. Sensuales. Sentidos. Mire, hermano, esta iglesia estaría llena si nosotros llegáramos solo a los sentidos de la gente. Solamente a la emocionalidad y al sentido de la gente. Venga y aquí pacte con el Señor y el Señor le va a dar el doble. Claro, encantados estarían afuera todos los vecinos viniendo acá, porque le darían el doble. Entonces eso es lo que pasa hoy día con un montón de ideologías y doctrinas erradas. Como decía mi hermano Javier el otro día, ¿cómo es que me decía, hermano? Cuando no son cosas que no son doctrinarias. Herejías. Herejías, pues, hermano. Cosas que se predican desde los púlpitos para atraer gente, solamente a través de los sentidos. Entonces eso no puede pasar, eso es carne. Eso es carne. También actividades. Exactamente, teniéndola de lunes a lunes, hermano. Toda la carne cansada, reventar la carne, así planchado. Porque la carne no le daría, pues no serían sus fuerzas, pues, hermano. No andarían las fuerzas del Espíritu. Siempre explicaba el pastor William que al final el que nos da la fuerza es el Espíritu de Dios. Porque el ruaj de Dios trae la fuerza, porque el neuma, que es el aire, es el que impulsa el espíritu de la persona. Recuérdese esas cosas que hemos aprendido. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos da la fuerza para seguir, para hacer la obra del Señor. No es nuestra carne, este cuerpecito se cansa. Termina reventado, ansioso, con crisis de pánico, con ansiedad, etc. Insomnio, esa es nuestra carne, esa es nuestra carne. Entonces no opere en la carne, hermano, opere en el Espíritu de Dios. Y solamente para terminar con lo que le estaba diciendo de la paciencia. Nosotros ayer hablábamos del tema de los niños, pero esto es para todos. El modelo de angustia no, siempre se le mira como algo malo, ¿ya? Como que pasar por la angustia es malo. Se le asocia a que, no, pobrecito, ¿cómo va a estar sufriendo? ¿Sabe que el proceso de angustia, lo que más va a traer en la persona es arrepentimiento? No hay otra forma, nuestra carne es dura, hermano. Sí, somos porfiados, más los varones. Yo sé que las mujeres, sí, tienen sus cosas, pero... pero los varones, hermano... Pero los hermanos, nuestra dureza, nuestro orgullo, solamente porque en nuestra naturaleza se fortalece eso, es impresionante la forma en la cual nosotros como varones debemos de pasar por estados angustiosos. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué? para que nosotros nos arrepintamos como varones delante del Señor, porque es una responsabilidad sobre el varón arrepentirse. Lo que hicimos recién de arrepentirnos por los pecados de nuestras casas, imagínese que eso, ¿usted cree que fue una oracioncita? No, eso es tomado delante del Señor. Y si usted de aquí en adelante empieza a estar en estados de angustia y empiezan a salir problemas para ser confrontado su corazón y sus tinieblas, va a ser respuesta a la oración que hicimos. Entonces, si Dios lo mete en un proceso de angustia, que sean los frutos del Espíritu en su vida evidenciándose. Entonces, no evite la angustia y no le evite la angustia a sus hijos. No se las evite.
No se las evites, hermano, porque le va a generar la tolerancia y la frustración, le va a generar este fruto del Espíritu que no se desarrolla de otra forma si no es pasando por las pruebas, que es la paciencia. Cuando dice la hermana Mirta, no pida paciencia porque viene prueba, así es. Hermano, porque es necesaria la prueba para pasar, para que esta carne se duela, se destranque y pueda evidenciarse lo que es de Cristo en nosotros y pueda ahí recién el Espíritu de Dios tomar gobierno sobre nosotros y soltar eso. Y van solitos a salir los frutos del Espíritu. Si no, dígale a su esposa que ore una semana, esté consagrada y usted va a ver, pero otra mujer diferente. Ahora para las mujeres, ¿no es cierto? Ya es para equiparar. Pues. para equiparar. Entonces, ya, pastor, diga amén. Pues, diga, amén. Consagrado en el Espíritu para que sea la mujer guiada por el Señor y tengamos, oye, esta es la que debería haber conocido, por la hija de Dios, la del Espíritu. Esta es la que con la que me casé. Claro, entonces ahí nosotros de repente conocemos a la carnal nomás, a la carne nomás. Y no hablando de los deseos sexuales, sino que la carne de operar una mujer enojada, frustrada, irritable, exactamente, con la ceña hasta acá abajo, que ya no te da comida, ya no te hace el desayuno, el almuerzo, ya arréglatela solo nomás porque ya esta cuestión es así. Todo eso desaparece si nace la mujer guiada por el Espíritu. Porque va a aparecer lo que decía la tía Marisol, ya no el amor de ella, sino que el amor de Dios operando hacia el otro. Y esto en todo sistema, yo lo digo aquí en matrimonio, pero esto en todo nivel de relaciones. En todo nivel de relaciones es necesario que nosotros operemos en el Espíritu. Porque si no operamos en el Espíritu, vamos a estar solamente operando en nuestra carne. Y Satanás es especialista, y la reina sobre todo, es especialista para tomar gobierno sobre nuestras vidas si nosotros operamos en la carne. Imagínense todos los rituales que hace el catolicismo para tratar de agradar a Dios. Y nosotros tenemos la evidencia de la fe que es Cristo mismo. No necesitamos ningún ritual. Solamente que colocamos nuestro corazón delante de Él. Solamente nuestro corazón. Le creamos a Él, estemos en Él, le busquemos y seamos guiados por su Espíritu. Amén. Póngase de pie, hermano, para que oremos al Señor.